Vamos a ver cómo estudiamos el equilibrio del sólido no libre, o sea que está vinculado por otros sólidos que pueden dar reacciones de fuerzas o momentos sobre el rígido que estamos estudiando. Vamos a ver dos tipos de vínculos. Primero, vínculos sin rozamiento. Luego veremos el caso en que los vínculos puedan tener rozamiento. Para estudiar el equilibrio del sólido vinculado, lo único que hay que tener en cuenta sobre lo que hemos visto en el caso del sólido libre es que los vínculos dan unas reacciones que naturalmente hay que tener en cuenta. Pueden ser, como ya he dicho antes, fuerzas o momentos, pero el conjunto de esas fuerzas y momentos y las fuerzas exteriores y momentos exteriores que actúan sobre el rígido, cuyo equilibrio estamos estudiando, es el total de fuerzas exteriores que actúan sobre el sólido. Por lo tanto, las ecuaciones de equilibrio que hemos deducido anteriormente habrá que aplicarlas teniendo en cuenta los vínculos, las reacciones de los vínculos. Entonces, siguen siendo el que las fuerzas exteriores, incluyendo las reacciones, den resultante nula, y los momentos también, incluyendo los de los vínculos, los que dan posibles reacciones de los vínculos, también sea cero en cualquier punto del espacio. Porque estamos tratando, como dijimos ya al final del apartado anterior, con vectores deslizantes, o sea que el sistema de todas estas fuerzas va a ser un sistema de vectores deslizantes y de todos los momentos o pares de fuerzas que pueda haber, cuyo equivalente tiene que ser en cualquier punto del espacio de resultante cero y de momento resultante también cero. Vamos a estudiar varios casos. El caso más sencillo es que tengamos un apoyo simple. Un apoyo simple, si no hay rozamiento, la reacción es normal a la superficie de apoyo. Para que haya equilibrio, naturalmente, en este caso, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que el conjunto de fuerzas exteriores aplicadas al sólido más la reacción, en este caso normal a la superficie de apoyo, ha de ser cero. Y como este apoyo es incapaz de dar momento, no puede haber momentos que sujeten los posibles giros del sólido rígido, en este punto, pues tienen que ser los momentos en el punto de apoyo tienen que ser cero, la suma total. Luego esto es un caso muy simple. La fuerza, pues, de la resultante de fuerzas exteriores tiene que ser exactamente igual y contraria a la reacción que hemos dibujado aquí. Otro caso un poco más complicado es el de un punto fijo del sólido. Si tenemos un punto fijo en el sólido, respecto de ese punto el sólido puede girar en cualquier dirección y en cualquier sentido, pues ¿qué tiene que ocurrir? Como el punto P solo es capaz de dar una reacción en cualquier dirección, pues la fuerza Fe también, la suma de fuerzas exteriores aplicadas al sólido más la reacción tiene que ser cero, y los momentos en P también tiene que ser cero, o sea que los momentos de todas las fuerzas aplicadas han de ser cero. Si lo son en ese punto, naturalmente cualquier otro punto, teniendo en cuenta que la resultante total es cero, pues también será cero. O sea que el hecho de que la resultante total de fuerzas
exteriores más reacciones sea cero, implica que si en un punto el momento es cero, pues en cualquier otro punto el momento será cero. Luego, por lo tanto, estas condiciones de fuerza cero, incluyendo reacciones, y momento cero, como ya dije antes, se deben dar en cualquier punto del espacio. Ya elegiremos el punto que nos interese para el cálculo. ¿Qué nos permite el uso de las condiciones universales, que son condiciones universales de equilibrio, que aquí naturalmente son suficientes porque las hemos obtenido a partir del teorema de los trabajos virtuales y no eran suficientes, aunque necesarias, en el caso de los sistemas de masas puntuales? Bueno, pues aquí, para calcular las reacciones, podemos utilizar las condiciones universales de equilibrio, que son resultante de fuerzas cero, incluyendo reacciones, y resultante de momentos cero, también incluyendo los posibles momentos de reacción y naturalmente las fuerzas de reacción de los apoyos. Para verlo más claramente vamos a estudiar un sistema un poco más complicado, en el que tenemos un sólido sujeto a un eje, alrededor del cual puede girar el sólido, y ese eje está sujeto a dos puntos, respecto de los cuales gira, teniendo la posibilidad de apoyarse en la dirección del eje en un solo lado. Hemos dibujado, pues, coacciones del eje en A y en B, como se ve aquí. En A, además de las coacciones en el plano normal al propio eje, que son las reacciones RAX y RAY, también impedimos el que el eje pueda deslizar en su propia dirección. En B solo podemos impedir el movimiento en el propio plano normal al eje, según RBX y según RBY. El sistema de fuerzas exteriores aplicadas al sólido lo reducimos al equivalente en un punto del eje, en este punto, que está a la distancia A minúscula del punto A de apoyo y a la distancia B minúscula del punto B de apoyo. Aquí tenemos las tres fuerzas componentes de la resultante total de fuerzas exteriores, la Fx, Fi y Fz, y los momentos m sub e según el eje y L sub e según el eje x. No podemos tener momentos según el eje z, el n sub e es cero, porque entonces no habría equilibrio posible, puesto que, como ya hemos dicho, el eje permite el movimiento de rotación alrededor del mismo. Los momentos los hemos representado mediante una doble flecha para no confundirlos con las fuerzas. Esa es una nomenclatura que a veces se utiliza para mayor comodidad de representación. La doble flecha indica que el sentido de giro de ese momento es el de la regla del avance del sacacorchos, o sea que si el momento da este sentido de giro que tenemos aquí dibujado, el avance del sacacorchos se produce en este sentido, en el eje X, y en el eje Y lo mismo. Si el momento lo dibujamos con la doble flecha en el sentido positivo del eje Y, quiere decir que el momento es el de giro, el que da el giro, según la regla del sacacorchos, en la dirección y sentido del avance del sacacorchos. Bueno, pues entonces el m sub e y el L sub e son los momentos según eje Y y eje X, debido a las fuerzas exteriores aplicadas al sólido. Bueno, pues una vez obtenido el sistema equivalente de las fuerzas y momentos aplicados al sólido, en este punto vamos a ver cómo, mediante la aplicación de las ecuaciones universales de equilibrio, podemos calcular las reacciones
que hemos dibujado aquí. Tenemos 5 incógnitas, son 3 reacciones en el apoyo A y 2 reacciones en el apoyo B. Vamos a ver que tenemos suficientes condiciones con las de equilibrio para poder calcularlas. Primero vamos a tomar momentos respecto del punto A. Me interesa tomar momentos o calcular el momento de todo el sistema de fuerzas, incluyendo naturalmente, como he dicho antes, las reacciones. Aquí hay que incluir las reacciones en el punto A, porque aquí tengo 3 fuerzas, con lo cual me facilito el cálculo del momento en el punto A, porque estas 3 fuerzas ahí dan momento nulo. Luego entonces vamos a utilizar el momento en el punto A, el m sub A, es 0. Vamos a ver. ¿Qué fuerzas dan momento según el eje X? Según el eje X, da momento la reacción RBI, que tiende a girar alrededor del eje X en el punto A, la fuerza FI y naturalmente el momento que tengo aquí, el LE, en la dirección del eje X, que me da sentido de giro positivo, como tengo aquí representado. Luego vamos a tener en cuenta los sentidos que hemos dibujado aquí. Luego ya veremos, según el cálculo, si alguna de las fuerzas que tenemos aquí representadas de reacción aparece con signo negativo, quiere decir que el sentido real de esa reacción es contrario al que hemos utilizado en el dibujo, al que hemos utilizado inicialmente. Bueno, pues vamos a ver. RBI da momento, ¿en qué sentido? En el sentido de giro hacia acá, que es contrario, naturalmente, al sentido positivo del eje X. Luego, RBI lleva sentido negativo. Vamos a ponerlo con sentido negativo. El momento que da RBI es el producto de la fuerza por la distancia A más B. Puesto que son ortogonales, la distancia y la fuerza, luego menos RBI por A más B es el momento que me da la fuerza RBI en el punto A en el sentido del eje X. Tengo también que considerar la fuerza FI. La fuerza FI me da momento en qué sentido. Aquí da momento en el sentido positivo. Da momento la FI en el avance hacia la RX, luego más FEI componente de la resultante de fuerzas exteriores aplicadas al sólido en este punto. Componente según I por A. Estamos en el mismo caso que antes. La fuerza de FI es normal a la distancia A, luego es el producto de los módulos por las buenas. Y el sentido lo vemos según el sentido del giro que da sobre el eje X. En buena ley, si lo hacemos utilizando vectores, ya sabemos que un momento es un producto vectorial. Habría que utilizar el vector que va de aquí a aquí por este otro vector que es el de la fuerza. Ese producto vectorial me da también, naturalmente, el momento. Pero bueno, dado que la fuerza y la distancia de B a A, que es la distancia de la fuerza al punto A, son ortogonales, me aprovecho de ello y no utilizo el producto vectorial, sino directamente multiplico módulos y determinado. ¿Qué otro momento tengo? Tengo un momento LE, que directamente es el LE. LE que es positivo, va en sentido positivo. Luego, este momento se traslada directamente ahí. En un sistema de vectores deslizantes, los momentos se trasladan directamente a cualquier punto del espacio. Lo que hace que cambien los momentos son los vectores, naturalmente. Un momento puro es igual para cualquier punto del espacio.
Bueno, pues esto, el momento en A, como ha de ser 0, esta componente del momento según el eje X, en el punto A, ha de ser 0. Vamos ahora a tomar momentos de manera según el eje, esto es, lo hemos hecho según el eje X, ahora según el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo que me den momentos según el eje Y? Pues tengo la RBX, que me da momento en sentido positivo, tiende a girar en ese sentido, pues igual que antes, ahora tengo RBX por A más B, la misma distancia que RBI. ¿Qué otra fuerza tengo aquí que me dé momento según el eje Y? La FX, que da momento en sentido contrario, luego será menos FEX por A. Y el momento M sub E, que también lo he traslado aquí abajo directamente, que es positivo, más M sub E. Esto ha de ser igual a 0. Momentos de todas las fuerzas, reacciones incluidas. Bueno, pues esta condición de momento en A0 la he utilizado para obtener estas dos condiciones, estas dos ecuaciones. ¿Qué más puedo utilizar? Pues el que la resultante total de fuerzas, incluyendo reacciones, es 0. Luego vamos a hacer lo mismo en las tres direcciones, en la X, en la Y y en la Z. En dirección X, ¿qué fuerzas tengo? La RBX, que la considero positivo, en la dirección y sentido positivo del eje X. La FX, que es negativa, tal y como la he dibujado yo aquí. Y la RAX, que también es positiva. Esto ha de ser 0, suma de fuerzas 0. En eje X. En eje Y, ¿qué fuerzas tengo? En el eje Y tengo la RBI, que también es positiva. La FI, que es negativa. Y la RAI, que también es positiva. Esto es 0 también. Y en Z, ¿qué tengo? Tengo dos fuerzas. La RAZ y la FEZ, según el eje de giro, que es el eje Z. Luego, la RZ, si la considero positiva hacia arriba, menos la FEZ, ha de ser 0. Bueno, pues aquí tengo las 5 condiciones, porque claro, la otra condición que la de momento según el eje Z, la N sub E de fuerzas exteriores ha de ser 0, porque si no fuera 0 sería imposible el equilibrio. Esa no me sirve para nada, vamos, no me sirve para nada. Si no fuera 0 sería imposible el equilibrio. Como lo que trato es de calcular las reacciones en un posible equilibrio del sólido, pues esta tiene que ser 0. Luego, entonces, estas son 5 condiciones, 5 ecuaciones que me permiten calcular las 5 incógnitas, que son las 3 componentes de la reacción en el punto A del eje y las 2 componentes de la reacción en el punto B del eje. Bueno, pues en general siempre hay que actuar así para casos que llamamos isostáticos. Un caso isostático es aquel en el que se pueden calcular las reacciones a partir de las ecuaciones de equilibrio, de las ecuaciones universales de equilibrio. Si son calculables, estamos en un caso isostático. En resistencia de materiales es habitual el utilizar estos procedimientos cuando son vigas que llamamos isostáticas para calcular las reacciones en apoyos y a partir de ahí también los esfuerzos dentro de la viga.
vamos a ver, por ejemplo, una viga sencilla, si tenemos una viga con una articulación aquí, supongamos que esto es una articulación, y aquí un apoyo deslizante, de tal manera que la reacción aquí, si esto no tiene rozamiento, imaginemos que puede moverse con libertad, la reacción aquí va a ser vertical. Aquí puede ser inclinada, pero claro, aquí no puede haber momento, puesto que esto es un eje de giro, ahí puede haber giro. Por lo tanto, aquí el momento tiene que ser cero. Si tenemos una fuerza tal que así, imaginemos que tenemos una fuerza aplicada a la viga, así, pues entonces, ¿cómo podemos calcular las reacciones en apoyo? Pues aquí, si este apoyo le llamo I, izquierdo, a este apoyo le llamo D, de derecho, aquí tengo las dos posibles componentes de la reacción de apoyo derecho, que vamos a llamar RD vertical y RD horizontal. Y aquí está, solo hay RI izquierda vertical. La fuerza que aplico va a tener dos componentes. La componente F sub H y la componente F sub V, la vertical y la horizontal. Bueno, ¿cómo puedo calcular yo las reacciones? Estamos en el plano, pues si tomo un momento respecto a este punto, como el momento aquí tiene que ser cero, porque esto es una articulación, ahí el momento no puede ser mayor que cero, tiene que ser cero, ni mayor ni menor, tiene que ser cero. Pues entonces, si la distancia de la fuerza es d, pues aplicando momentos en el apoyo derecho, tengo que la fuerza F por la distancia d, eso si considero positivo este sentido de giro. Si considero positivo este sentido de giro, la reacción R sub I, R sub V, que puedo considerar aquí, la vertical, pues entonces la vertical me daría en sentido negativo la reacción esta vertical. Sería R sub IV por la distancia entre apoyos, que vamos a llamar L, por ejemplo. Por L, esto ha de ser cero. En este punto, momento nulo, no puede haber momento, tiene que ser cero, porque aquí, como es una articulación, si no fuera una articulación aquí podría haber un momento, que tendría que tener en cuenta a la hora de plantear momento cero. Ahora lo pondremos, ahora veremos un caso en el que puede haber momento. Entonces, momento cero en cualquier punto me da esta ecuación. Y ahora, fuerzas en X, fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Las fuerzas horizontales, ¿cuáles tengo? Solo tengo la R de H, que si considero positiva la dirección hacia la derecha, tengo que la FH, la R de H sería negativa. Es cero, fuerzas en dirección horizontal, y fuerzas en dirección vertical, tengo la FV, si considero la FV
negativa hacia abajo, tengo las dos reacciones, las dos componentes, la RIV y la RDV, las dos hacia arriba. Las he dibujado así, pues así las pongo en las ecuaciones. Bueno, pues si resuelvo este sistema, naturalmente puedo obtener las tres reacciones, las dos verticales y la horizontal de este punto. Imaginemos que este punto no estuviera articulado, que fuera empotrado, lo que se llama un empotramiento en resistencia a materiales. Que esto estuviera empotrado y fuera capaz de dar un momento aquí, que llamamos M sub D, por ejemplo. Este momento habría que tenerlo en cuenta a la hora de calcular a la hora de calcular las reacciones. Tengo aquí una fuerza P, por ejemplo, pues naturalmente aquí puede haber reacción RD vertical, puede haber horizontal también, imaginemos que haya también reacción RD horizontal. Si suponemos que además la fuerza P, en vez de ser así, imaginemos que fuera inclinada. Pues entonces tendría las dos componentes, la P sub V y la P sub H, la componente horizontal y la componente vertical. Bueno, pues aquí directamente, esto es lo que se llama un voladizo, pues la RDV, si la considero positiva hacia arriba, y la PV tendrá que ser hacia abajo, negativa. Esto es cero. La componente horizontal, la P sub H, si lo considero esa positiva, la RDH tendrá que ser negativa. Y el momento aquí es el MD, que llamamos MD. La fuerza P, desde aquí, tiene una distancia, luego P por D, P por la distancia de D, ha de ser igual a MD, o menos MD. Si a esto lo consideramos positivo, este sentido de giro, el MD aquí lo hemos considerado también en sentido positivo. Ahora vamos a ver que el MD tiene que ser de sentido contrario al que hemos puesto aquí, porque si no, no. O sea que MD es igual a menos P por D. Bueno, pues de aquí se obtienen las dos reacciones, la horizontal y la vertical, y de aquí el momento de esta tercera. Ahí. Como se ve, lo que siempre estamos haciendo es lo mismo, es utilizar las condiciones universales de equilibrio para calcular las reacciones. Un caso que no es, estos casos que hemos planteado aquí son isostáticos. ¿Por qué? Porque se pueden calcular las reacciones a partir de únicamente las condiciones de equilibrio. Pero puede ocurrir que nos encontremos un caso en el que no sean suficientes las ecuaciones de equilibrio, universales de equilibrio, para calcular las reacciones. Por ejemplo, un caso, se trata de una viga continua de dos vanos con tres apoyos. Por ejemplo, vamos a poner dos cargas. La carga P sub 1 y la carga P sub 2, situadas
a la distancia sub 1 del apoyo primero y a la distancia sub 2 del apoyo último. Aquí tenemos las incógnitas, que serían las reacciones R sub 1 R sub 2 y R sub 3. Las longitudes de los vanos serían L sub 1 y L sub 2, por ejemplo. Bueno, pues este caso es un caso hiperestático. No se puede solucionar, o sea, no podemos calcular las reacciones con las ecuaciones universales de equilibrio. Si intenta resolverlo, verá que le faltan ecuaciones. Aquí hay que acudir a ecuaciones obtenidas a través de las deformaciones de las vigas, y eso entra dentro del campo de la resistencia de materiales. Vamos a ver ahora el equilibrio del sólido no libre, en el que los vínculos sí tienen rozamiento. Como en el caso general, naturalmente es necesario que se den las condiciones universales de equilibrio, resultante de todas las fuerzas actuantes nula y resultante de momentos nulo, naturalmente interviniendo las reacciones. En el caso de que haya rozamiento, las reacciones, para que se puedan dar, deben de estar dentro del cono de rozamiento correspondiente a la superficie sobre la que se apoya el sólido en cuestión. Por ejemplo, si tenemos aquí una escalera apoyada en el suelo y en la pared, pues si llamamos φ' al ángulo de rozamiento de la pared con la escalera y φ al ángulo de rozamiento del suelo con la escalera, podemos definir los coeficientes de rozamiento K' como la tangente del ángulo de rozamiento φ' y K, el otro coeficiente de rozamiento, como la tangente del ángulo φ. Si las reacciones están dentro de esos conos de rozamiento, de los apoyos, diremos que el sólido está acodrado. En este caso, de esta escalera apoyada en la pared y en el suelo, el punto de encuentro C entre las generatrices exteriores de los conos correspondientes de rozamiento define el límite para que la fuerza P de peso en el centro de gravedad de la escalera pueda descomponerse en dos reacciones interiores a los conos de rozamiento. Si el centro de gravedad de la fuerza P está a la derecha de ese punto C de encuentro entre esas dos generatrices, entonces en ese caso las reacciones sí pueden estar dentro de esos conos de rozamiento. Luego se puede dar el equilibrio. En el caso de que P, la vertical de P, estuviera a la izquierda del punto C, no se podría dar el equilibrio, porque alguna de las reacciones o las dos estarían fuera de esos conos de rozamiento. Naturalmente, como ya hemos dicho antes, la fuerza P se descompondría en las dos direcciones de las reacciones. Aquí tenemos la reacción RB y RA, la menos RB y la menos RA serían la descomposición del peso P según las direcciones correspondientes en el punto de encuentro del P con esas dos reacciones. Tienen que encontrarse naturalmente las tres fuerzas en un punto para que la resultante
de fuerza sea cero y para que la resultante de momentos sea cero. Y también las equipolentes, las fuerzas equipolentes a estas, o sus contrarias, a la RA contraria a la menos RA y a la RB contraria a menos RB, deben de cerrar el triángulo para que las fuerzas estén en equilibrio. Vamos a estudiar el caso en el que el equilibrio es estricto. Decimos que el equilibrio es estricto cuando las reacciones están justo en el límite de los conos de rozamiento correspondientes al punto B y al punto A. En ese caso, la reacción RB coincide con la generatriz exterior del cono de rozamiento de ángulo φ' con la pared, y la reacción RA coincide con la generatriz exterior del cono de rozamiento de ángulo φ del suelo con la escalera. En este caso, esta escalera que es de longitud L. Hemos dicho que para que el equilibrio se pueda dar, la vertical del peso P debe estar a la derecha del punto C de encuentro. Si coincide con el punto C de encuentro, la vertical del peso P, entonces el equilibrio es estricto. Quiere decir que en este momento cualquier variación de P hacia la izquierda haría que ya no hubiera equilibrio. Luego este es el punto límite para la posición de P. Con esa posición del peso P en el centro de gravedad o centro de la escalera, vamos a definir el ángulo alfa que corresponde a esa posición límite de equilibrio estricto. Para eso vamos a hacer el cálculo de la distancia del punto C al suelo, que es la distancia dA, en función de la tangente del ángulo φ' y de la tangente del ángulo φ, de los coeficientes de rozamiento en definitiva. Vamos a llamar dA a esa vertical, esa distancia vertical de C al suelo, función de la tangente de φ' y de alfa, posición alfa, ángulo que determina la posición de la escalera con el ángulo, con el plano horizontal, y vamos a calcular dA en función de la tangente de φ y del ángulo alfa. Si calculamos dA función de tangente de φ', vamos a calcular dA como suma de CE más esta otra distancia de E al suelo, que es la distancia igual a BO. Luego vamos a hacer dA igual a BO más CE. CE va a ser función de la tangente de φ', como ahora veremos. BO, ¿a quién es igual? Es esta distancia vertical. Es igual a L, longitud de la escalera, por el seno de alfa. Luego, dA es igual a L por el seno de alfa, más CE. Y C partido por B es precisamente la tangente de φ'. C partido por BE es igual a la tangente de φ'. Luego aquí despejamos CE en función de BE. BE, ¿cuánto vale? BE es la mitad de OA, y OA es L por coseno de alfa. Luego será L medios, BE será igual a L medios, y ya lo pongo directamente al pasar BE aquí, L medios por coseno de alfa. Y por la tangente de φ'. Luego entonces aquí
ya puedo sustituir y me queda dA igual a L por seno de alfa más L medios coseno de alfa por la tangente de phi'. Ahora vamos a calcular dA en función de la tangente de phi y del ángulo alfa. Tangente de phi del ángulo de rozamiento de la escalera con el suelo. Para eso vamos a utilizar el triángulo CDA. CD partido por DA es la tangente de phi. Tangente de phi es igual a CD partido por DA. Luego DA es igual a CD partido por la tangente de phi. Y CD, ¿cuánto vale CD? CD es igual que BE, es L medios por el coseno de alfa. L medios es la distancia del centro de gravedad al punto A. Si L es la longitud total de la escalera. Luego será igual a L medios por el coseno de alfa y partido por la tangente de phi. Bueno, pues ahora igualando esta expresión de dA a esta otra de dA, me queda que L seno de alfa más L medios por coseno de alfa por la tangente de phi' es igual a L medios por coseno de alfa partido por la tangente de phi. Bueno, ahora operando aquí, dividiendo por L, se va en el miembro primero, en el primer miembro y en el segundo. Dividiendo por coseno de alfa me va a quedar la tangente de alfa, se va a ir de aquí coseno de alfa, de aquí también coseno de alfa. Y llamando a la tangente de phi', K' y a la tangente de phi, K, me va a quedar para la expresión de tangente de alfa 1 menos K por K' partido por 2K. O sea, luego el ángulo alfa se obtiene en función de los coeficientes de rozamiento de la escalera con la pared y de la escalera con el suelo, según esa expresión. ¿Cómo calculamos luego RA y RB? Pues con los coeficientes de rozamiento, como la posición de RB, que coincide con BC en dirección, forma el ángulo phi' con la horizontal, luego formará el ángulo pi medios menos phi' con la vertical. Y RA, que coincide con esta generatriz, forma el ángulo phi con la vertical, que es la del peso P. Luego de aquí se obtienen las reacciones RA y RB cerrando el triángulo correspondiente. También se podría calcular analíticamente por el procedimiento del triángulo y los senos, de la relación entre los lados y los senos de los ángulos opuestos. En fin, el procedimiento es igual uno que otro, el gráfico o el analítico, pero el caso es que las reacciones se pueden calcular perfectamente.